Nos ponemos en pie, amados hermanos, y vamos a encontrar la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas. Y vamos al capítulo 19. Voy a repetir el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Y vamos a la lectura del verso 1 hasta el 10. Cuando tengamos, vamos a decir amén. Amén. Voy a repetir San Lucas, el capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 10, capítulo 19, 1, 10. ¿Tenemos ya, hermanos? Amén. Leti quiere pasar por favor adelante, que nos dé lectura, y nosotros seguimos con atención la lectura. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hombre del Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Tomen asiento, por favor. Este es un pasaje maravilloso, amados hermanos, como es toda la Biblia. Recordemos que estos prácticamente son casi los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Son pocos pasajes ya que se describen en la Biblia antes de que Él vaya al Gólgota. Y este pasaje es maravilloso porque nosotros podemos observar en el Señor algunas cosas. Primero, que el amor del Señor para toda la gente es incondicional. Amén. En segundo lugar, miramos de que Dios tiene un corazón para perdonarnos en todo momento. Y en tercer lugar, el Señor sabe que necesitamos la salvación eterna. Zaqueo era un hombre despreciado, aún en un contexto de los judíos, porque él era cobrador de impuestos. Realmente él robaba de lo que él cobraba los impuestos. Todos los cobradores de impuestos en ese entonces tenían ese estilo de vida, de cobrar más allá de lo normal, y eran rechazados por la sociedad. Pero al mismo tiempo les tenían un miedo tremendo. ¿Por qué? Porque ellos colectaban, recogían dinero de la gente, de los impuestos para el gobierno romano, y aquella persona que no pagaba era ejecutada. Entonces, al mismo tiempo que eran odiados los cobradores de impuestos, les temían, porque ellos reportaban a las autoridades romanas y explicaban que ciertas personas no querían pagar sus impuestos. Así que toda la gente les tenían miedo, pero al mismo tiempo, repito, les odiaban, les rechazaban, porque sabían que ellos cobraban de más y que ellos se guardaban su dinero. Por eso Zaqueo, dice la palabra de Dios, que él era un hombre rico. Pero lo interesante de este pasaje bíblico es ver cómo Zaqueo está dispuesto a verlo al Señor y hace todo lo imposible para él poder mirar al Señor. Había escuchado Zaqueo de la fama del Señor, había escuchado Zaqueo de quién era Jesús, pero él no tenía ningún encuentro con el Señor. Pero lo rescatable de Zaqueo era que un hombre que quería saber de aquel hombre que sanaba, que predicaba,
que había revolucionado toda esa época del Imperio Romano. Zaqueo había entendido que se trataba de un hombre muy especial y que su nombre era Jesús, y por eso él quiere mirarlo. Hay, amados hermanos, cuando la gente en estos tiempos por lo menos tiene esa comezón de saber quién es Dios, hay una esperanza en esas personas. Cuando nosotros miramos en estos tiempos, amados hermanos, que hay personas que, aunque no le conozcan al Señor, están interesados en saber de Dios, es un buen síntoma de que van por buen camino. Zaqueo quería algo más de lo que él tenía. Ahora, miremos profundamente la vida de Zaqueo. Zaqueo tenía dinero. La Biblia dice textualmente que él era un hombre rico. ¿Qué le podía haber hecho falta en su vida? Aparentemente nada. Pero en medio de su riqueza, el hombre era vacío. Él no tenía nada. Tenía todo, pero no tenía nada. Tenía todas las cosas materiales, pero no tenía nada. Es algo, hermanos, que ocurre en el mundo entero en estos tiempos. Gente que puede tener mucho dinero, pero que no tiene nada, hermanos. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermanos, que al margen de no tener nada de dinero, nosotros que no tenemos millones en las cuentas, usted y yo tenemos paz? Amén. Esa paz, hermanos, que nos lleva a una alegría constante, diaria, hermanos. No vemos montones de dinero en el banco. No tenemos riquezas, hermanos. Pero tenemos la gran riqueza que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque tenemos esperanza en Él, hermanos. Eso nos hace felices. En el seno de nuestros hogares, hermanos, mientras nosotros tenemos un techo, mientras tenemos la comidita en la mesa y para nuestras necesidades primarias, estamos felices. Conozco gente que ha tenido y tiene mucho dinero, pero no tiene nada aquí en su corazón. No hay paz, hermanos. El dinero acumulado en el seno de los hogares, cuando no existe Cristo, no sirve para nada, hermanos. No hay paz, hay peleas, hay problemas. Pero cuando usted y yo hemos conocido la gracia de Dios y nos da el Señor ese platito de comida diariamente, usted y yo le agradecemos con tanto amor al Señor. Pero el Señor, como es tan bueno, Él va mucho más allá del plato de comida y satisface nuestras necesidades de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Porque Dios está pendiente de nuestras vidas. Y tenemos esa paz que el Señor ya nos había anunciado en el Evangelio de San Juan. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no los doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vemos nosotros también en Isaías cuando se le da el calificativo al Señor de que Él es el príncipe de paz. Así es que una de las cosas maravillosas que nosotros recibimos cuando vamos a los pies de Cristo es la paz. Esa paz que yo suelo decir siempre, que no se compra ni se vende, eso no hay en los supermercados. Es la paz que se recibe del Señor cuando Dios ve nuestros corazones que estamos compungidos, agradecidos por Él. Por eso, hermanos amados, debemos siempre hacer una pausa en nuestras vidas todos los días. Agradecerle al Señor de lo que tenemos, hermanos. Agradezcámosle al Señor. Estamos ya un año viviendo la pandemia. Y yo sé, hermanos, que todos los días el Señor nos puso el platito de comida en nuestras mesas, ¿no es cierto, hermanos? Yo sé que el Señor en este año difícil, en el mundo entero, en este país, el Señor se manifestó para darnos lo que nosotros hemos necesitado. Y nos dio a manos llenas, rebosando, como dice la palabra del Señor. El pueblo de Dios siempre será protegido, hermanos. Él no nos ha negado nada. Y cuando hemos estado enfermos, Él nos ha regalado la medicina, los hospitales, los médicos, de alguna manera, hermanos, porque nosotros somos creación de Él, una creación a su imagen y semejanza. Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado, hermanos. Y mientras usted más busque de Dios, más bendecido va a ser, hermanos. No podemos seguir viviendo una vida cristiana tibia, hermanos. Tenemos que nosotros vivir una vida conectada con el Señor, una vida que nosotros le adoremos al Señor, que sea nuestra prioridad en nuestras vidas, hermanos. Es tiempo en que nosotros tenemos que buscar más allá de lo que hemos estado haciendo anteriormente. El mundo entero está en crisis, hermanos. Este país está en crisis en todo aspecto.
Aunque podamos identificar la verdad que es un país rico, pero está en crisis, hermanos, en crisis de familia. Acabamos de observar nosotros en Georgia, en Atlanta, ese asesinato de 8 personas. ¿Es fácil eso mirar? No. 8 personas inocentes que fueron asesinadas. Eso llamo yo crisis, hermanos. Así que, amados hermanos, cuando nosotros conocemos la gracia de Dios, tenemos que enfocarnos totalmente en el Señor. Yo siempre les digo desde este púlpito, hermanos, oren por favor, dediquen sus vidas en oración. Lean la palabra del Señor para que vean las promesas, hermanos. No son tiempos de estar viviendo una vida muy cómoda en tantos aspectos de nuestras vidas. Y recordemos algo maravilloso, hermanos, escúcheme bien esto. Cuando usted y yo le buscamos al Señor con denuedo, con todo nuestro corazón, el Señor no se cansa de bendecirnos, hermanos, de darnos buena salud, de las cosas materiales regalarnos. No le estamos pidiendo al Señor millones de dólares, pero como Él sabe lo que necesitamos, nos da más allá de lo que nosotros realmente necesitamos, queremos, hermanos. El Señor está pendiente de todas nuestras circunstancias, pero quiere el Señor que nosotros le busquemos a Él. Quiere el Señor que Él sea nuestra prioridad en nuestras vidas, hermanos. Cuando la tormenta, la situación difícil golpee las puertas de nuestras casas, hermanos, que sea el Señor su prioridad, que sea el Señor mi prioridad, y que sepa el Señor que cualquier situación adversa que nosotros estamos viviendo, pues Él está llenando nuestra copa espiritual, de que estamos nosotros en una búsqueda genuina, hermanos. No podemos dejar un solo día sin que nosotros no oremos, no doblemos nuestras rodillas, no busquemos al Señor. No podemos dejar de leer la palabra de Dios, hermanos. Por favor, seamos con el Señor honestos. Dios quiere que leamos su palabra. Dios quiere que hagamos lo que nos compete hacer, hermanos. Dios está con ese buen anhelo de siempre bendecirnos. Zaqueo no tenía esperanza, hermanos. Era un hombre rico, sí, pero no tenía esperanza. Pero cuando el Señor empieza a agitar nuestros corazones, vemos en breve una respuesta, hermanos. ¿Qué hace Zaqueo entonces? Ve que hay una multitud grande para recibir al Señor. Él quiere mirar quién es Jesús. Él quiere saber cuál es ese hombre que tiene tanta fama. ¿Qué es lo que debo hacer? Y miren lo que nos dice la palabra del Señor, hermanos. Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allá. El árbol sicómoro significa, es parte del género de los árboles de la higuera. Eso es lo que es este árbol. A mí me encanta leer este pasaje porque yo ya veo a un hombre que aunque esté con un cúmulo de pecados, aunque estaba él en una situación espiritual álgida, sin embargo, él quiere ver al maestro, se emociona. Y dibujemos en este momento una multitud que está delante de usted y quiere ver, hermano. No sé si alguna ocasión cuando usted ha dado un desfile, ve al frente suyo muchas personas y usted no puede mirar qué es lo que está pasando en ese desfile, por ejemplo. Así ocurría con Zaqueo. ¿Y qué decide él? Subirse a aquella planta de la higuera, vamos a ponerlo así para entender mejor. Porque su estatura no le permitía estar más arriba de los otros, no podía saltar. Pero tenía una desesperación para poder él conocer al Señor. Hace un mínimo de esfuerzo. Miremos esto. Zaqueo está haciendo a este punto un mínimo de esfuerzo para verle al Señor. Nada más, él quería verlo, quería conocerlo. Ahora miremos, hermanos, cuál es la respuesta de parte del Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Solamente aquí hagamos una pausa, hermanos. Cuando va pasando por ahí Jesús, se toma la molestia de pararse, alzar su mirada y ver a Zaqueo. Y a eso era para Zaqueo un privilegio tan grande, y eso me hace acuerdo aquella historia que podemos hacer una analogía, como cuando el Señor multiplicaba los panes y los peces. Miró al cielo para que se produzca el milagro de los panes y los peces. En esta ocasión,
Jesús está mirando hacia el cielo, está mirando a un hombre, a una sola persona. Él estaba rodeado de una multitud grande que estaban con deseos de conocer a Jesús y que estaban respaldándole a él. Toda la multitud estaba atrás de Jesús. Pero noten ustedes la prudencia del Señor, el amor del Señor, el comportamiento que Él tiene. Paraliza su caminada, hace una pausa en su vida, levanta su mirada y ve a un Zaqueo necesitado de Él. ¿Y qué le contesta el Señor? ¿O qué le dice el Señor cuando le ve a Zaqueo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor se está invitándose a la casa de Zaqueo. Zaqueo, baja. Y baja pronto, baja deprisa, porque hoy voy a morar, yo voy a posar en tu casa. Zaqueo en ninguna manera le dijo, Señor, yo quisiera que vengas a mi casa a comer conmigo. No. Él toma la iniciativa. El Señor es el que está mirando a una alma perdida, que quiere sanar su corazón, que quiere darle vida eterna. Zaqueo, baja, desciende a prisa. Hoy voy a morar en tu casa. El Señor un día le llamó a usted, hermanos, con esa prisa que usted necesitaba conocer al Señor, con esa prisa que yo necesitaba conocer al Señor. Unos tuvieron el privilegio de nacer en el Evangelio y bueno, qué bueno por ello. Verbo y gracia a mis hijos, por ejemplo, los nietos. Yo no nací en una iglesia cristiana evangélica. Y mi testimonio es largo, hermanos, de saber cómo conocí al Señor. Nada fácil, por cierto. Pero el Señor algún día nos hizo ese llamado. Y quiero que en esta mañana entendamos profundamente algo maravilloso de parte de Dios. Usted nunca le llamó al Señor. Yo no le llamé nunca al Señor. Él nos llamó a nosotros. Él es el que nos ha hecho el llamado especial para darnos la salvación. Él llamó a Moisés. Él llamó a Elías. Él llamó a todos los hombres para que les sirvan. Así que nosotros tenemos una condición maravillosa de saber que en cierto tiempo, en cierto momento, Dios nos hizo llamado. Aquellos hijos suyos que nacieron en el Evangelio, igual dice la palabra del Señor, que fueron escogidos de antes de la fundación del mundo, como yo y usted después. Pero el llamado del Señor es diferente. Algunos, repito, nacen con sus familias cristianas, otros no tenemos tenido ese privilegio. Pero lo importante es reconocer que en ese contexto el Señor es el que nos ha llamado. El Señor es el que toma la iniciativa. El Señor es el que toma el paso para llamarnos y regalarnos la salvación eterna. Siendo Él el Padre eterno. En su palabra dice, mía es la tierra y todo lo que en ella habita. El Señor dice, mía es el oro, mía es la plata. Si nosotros pusiéramos mayor atención para entender quién es el Padre nuestro, deberíamos, hermanos, estar así, con un pecho así, diciendo, gracias, Señor, porque yo sé quién es mi Padre, no soy un bastardo. Mi Padre es el dueño del universo, de todo lo que yo veo. Ser hijos del Padre poderoso, del Creador del cielo, del Creador de la tierra, hermanos, eso significa algo maravilloso. Eso significa que realmente Dios en su gracia y en su misericordia está junto a nosotros. Dios es poder, Dios es gracia, Dios es misericordia. Dios puede darnos siempre ese anhelo de buscarlo. Así que vamos nosotros mirando, amados hermanos, que la gracia de Dios de alguna forma nos llegó para llamarnos a nosotros, hermanos. Zaqueo, date prisa, baja, desciende, porque hoy voy a morar contigo. Hoy voy a compartir la salvación eterna. Y el Señor no se queda así. Miren ustedes la palabra del Señor. Entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿qué? Gozoso. Estoy leyendo el verso 7 también. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cuál es la actitud de Zaqueo cuando el Señor le llama? Desciende a prisa.
no se queda. Hay momentos que el Señor está llamando a la gente, hermanos, pero que se detienen. Hay momentos que el Señor está abriendo las puertas, está recibiéndole con los brazos y se detienen. Siguen en el ritmo de la vida de antes. No les interesan las cosas del Señor. No quieren entender lo que es el reino de Dios. Y siguen. Pero surge aquí en esta instancia, en este momento, surge una murmuración. Y dice, ajá, Jesús no entiende, no sabe que este es un hombre pecador. De acuerdo al dogma judío, cuando una persona era identificado como un pecador, no podía estar en la sinagoga. Estaban totalmente cerrados. Y el pueblo judío conocía totalmente quién era Zaqueo. He dicho en muchas ocasiones esta mañana que él era un hombre que cobraba los impuestos más allá de lo correcto. Por eso era un hombre rico. O sea, hacía trampa. Identificado como hombre pecador. Dice, pero Jesús va allá. ¿No tiene Jesús un espíritu de discernimiento para entender que este hombre es pecador? ¿Cómo puede ir a la casa de él? ¿Cómo es posible de que él predique del reino de Dios y él no entienda qué clase de hombre es él? Pero Dios había escuchado las murmuraciones de la gente. Y miren cómo responde el Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo he devuelto cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué postura más solemne, más maravillosa de parte de Dios. Yo no he venido, decía el Señor, por los sanos. Yo he venido por los enfermos. Yo no he venido a este mundo por los santos. Yo he venido a este mundo por Marco el pecador. El Señor deja bien en claro de que Él no está en condiciones de estar solamente con la gente que se quieren pasar de demasiado puros y santos. Porque si la gente estaría pensando que para ser santo significa la purificación personal a través del esfuerzo físico, a través del esfuerzo mental, nunca alcanzarían la salvación. Nadie. Entonces Dios, Jesús, quiere hacer reminiscencia, quiere exaltar de que Él ha venido por todos nosotros los pecadores. Porque nosotros para tener salvación primeramente teníamos que reconocer que hemos pecado al Señor. En segundo lugar, tenemos que reconocer que el Señor tiene la capacidad de perdonarnos porque es Dios. Y en tercer lugar, de reconocer que Él nos puede dar la salvación eterna. Así que Zaqueo estaba en una posición de poder decir, Señor, yo me rindo, entiendo lo que yo he hecho. Y Señor, voy a devolver 4 veces más de lo que yo he robado. Señor, yo me deshago de todas las cosas negativas que yo he tenido. Y el hombre empezó a sacar su dinero y a devolver 4 veces más. Y la gente se quedó abismada. ¿Sabe lo que hace el Evangelio, hermanos? El Evangelio hace esto. Cambia corazones. Cambia la manera de vivir. Nos hace mejores padres de familia. Nos hace mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos. El Evangelio transforma de adentro para afuera. Dice la palabra del Señor, el que ha robado no robe más. El que ha adulterado no adultere más. Entonces, cuando una persona realmente está encarnada en las cosas de Dios y ha entendido la salvación, no quiere nunca más regresar al pecado, hermanos. Porque sabe perfectamente lo que dice la palabra del Señor. Que aquella persona que regresa al pecado, regresa como el perro al vómito. Así nos compara en el epístola de San Pedro. Entonces, cuando nosotros entendemos esa transformación, ese perdón del Señor, no queremos, escúcheme bien esto, hermanos, no queremos hacer lo mismo. Queremos clamarle al Señor que nos arranque de toda atadura que hemos estado viviendo toda la vida. Cuando no hay ese tipo de separación en nuestras vidas cristianas,
referente al pecado, yo diría, hermanos, que realmente entonces no le conocemos al Señor como Él quiere, como debemos amar al Señor, como debemos reconocer al Señor. Cuando hay persistencia en el pecado, cuando hay persistencia en hacer lo que sabíamos nosotros era pecado, entonces no le hemos reconocido al Señor. Hace un par de semanas fui yo a lavar el carro de mi esposa, por esto del polen, ustedes saben cómo está. Normalmente me voy a un lugar A, pero en ese lugar A estaba dañada las máquinas, me fui al lugar B. Y quería hacer una limpieza total porque estaba un desastre ese carro. Así que me cobraron $20. Y dije, ok, pasé por allí. Pero yo esperaba que me hagan como el otro lugar, que le pasen el vacuum cleaner, que le sequen el carro. Entonces cuando me sequé, dice, no, eso es lo que es los $20. Dije, pero ¿por qué no me dijeron ustedes que me iban a cobrar $20 sin pasarme el vacuum, sin secarme el carro? Algo que, repito, estaba acostumbrado yo en ese lugar A. Dije, señor, vea, no vamos a hacer ningún problema, le vamos a dar un reembolso de esos $20. Okay. Luego en un par de días tenía que hacer lo mismo con mi carro, me fui a ese lugar A, me cobraron $26, porque también estaba muy sucio el carro. La diferencia era que me pasaban el vacuum cleaner y me secaban el carro. Cuando terminé de lavar el carro, yo hice una reflexión, digo, Señor, pero a ver un momentito, ¿qué estoy haciendo como pastor? Allá me cobraron $20 por pasar la máquina. Aquí me cobran $6 más porque me están secándome el carro, les pasan el vacuum. Esa es la diferencia de los $6. ¿Y por qué entonces yo reclamé? Porque el carro me dio la vuelta en esta semana y me fui al mismo lugar. Le digo, mire señor, presento mis disculpas, yo reclamé algo que no era justo. Aquí está mi tarjeta, cóbreme los $20. Y me dice el gerente, mire, no he visto una persona que me haga esto. El mero hecho que usted vino a reconocer que nosotros estamos en lo correcto es no es suficiente. No tengo por qué cobrarle, por favor. Sea nuestro cliente y váyase tranquilo. El gesto que usted acaba de hacer, quisiera ver siempre en este lugar. Le digo, seguro, cóbreme por favor, porque usted tenía que haberme cobrado su $20. Si usted me dio un reembolso, no, señor, váyase tranquilo. Gracias por haberse dado la molestia, el tiempo de venir acá. Salí tranquilo en mi corazón. Pero todas estas circunstancias, hermanos, no es porque uno es muy honesto, sino porque cuando tenemos el temor de Dios, empezamos a caminar como si en el suelo estuvieran unos huevos y queremos no pisarlos. Cuando realmente el Evangelio ha penetrado en lo más profundo de nuestras vidas, entonces analizamos nuestras vidas y nos damos cuenta de que lo que vamos a hacer nuevamente en relación al pecado no lo debemos hacer. Las veces que el Señor sanaba, decía, vete y no peques más. El Señor quiere que cuando entendemos nosotros que Él murió en la cruz, que la sangre de Cristo nos lavó, nos limpió, el Señor no quiere que regresemos a hacer lo mismo. El Señor no quiere que regresemos al mismo pecado. Porque eso es el Evangelio, hermanos. Y a mí me da mucha tristeza, no estoy hablando de esta congregación, a mí me da mucha tristeza cuando hay personas identificadas como cristianos evangélicos, pero que siguen el mismo pecado, hermanos. Gracias a Dios que yo no veo en las familias de acá, por ello. Eso me conmueve a mí. Entonces nosotros tenemos que reflexionar y hacer un autoanálisis. ¿Realmente, Señor, el Evangelio me ha llegado a mí? Para que el Señor le diga a Zaqueo, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, es porque vio un profundo arrepentimiento en Zaqueo, hermanos. Para que el Señor pueda describir que ha llegado el momento de salvación eterna, es porque realmente vio en el corazón de Zaqueo que fue cambiado. Hoy ha llegado el día de tu salvación. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, hermanos, que ya hemos escuchado eso y que sí es verdad? Hoy ha llegado, Marco, la salvación a tu casa. ¿Cuántos estamos seguros de eso, hermanos? Dios anhela nuestros corazones con un celo vivo, hermanos. Dios quiere que seamos a su imagen y semejanza. Que hayamos entendido lo que significa el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, hermanos. Zaqueo era un hombre malo, dice la Biblia, un hombre pecador.
un hombre odiado. Pero la Biblia le describe, el Señor le describe de otra manera, le dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Cuán feliz se habrá sentido Zaqueo de escuchar de Dios, de escuchar de Jesús en sus oídos, que le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa? Amados hermanos, nosotros tenemos que cobrar entereza, tenemos que cobrar diligencia para entender si realmente Dios ha dicho, hoy ha llegado la salvación a tu casa. A mí me preocupa muchísimo, hermanos, como pastor en términos generales, no estoy hablando de esta iglesia. Cuando yo veo la palabra del Señor y dice, oh Señor, en tu nombre echamos demonios, oh Señor, en tu nombre hicimos eso, les dice, apartados de mí, id al fuego eterno. Aquellas personas que dijeron, en tu nombre hemos echado demonios, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Apartados de mí, hacedores de maldad, id al fuego eterno. ¿Saben, amados hermanos, que andar de arriba para abajo con una Biblia no es garantía de decir realmente, ya estoy salvo? No es garantía poder decir, yo voy a la iglesia los domingos y estoy salvo, o yo voy el diezmo y no voy salvo, y ya se pasó. Una persona que decía, hermanos, no, yo no voy a la iglesia, pero estoy pagando mi diezmo. El Señor no necesita mi dinero ni de nadie. Darse el diezmo es un mandamiento, es problema personal de uno con el Señor. No se puede justificar, sí, yo estoy dando el diezmo, pero no puedo ir a la iglesia. No es así, hermanos. Dios dio su vida eterna. El sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, es imposible para mí entender el dolor que tuvo. Es imposible. Pero me puede de veras el Señor decirme a mí, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y yo sentir esa explicación del Señor en lo más profundo de mi corazón. Claro que sí, hermanos. Yo sé que usted también siente así. Pero yo les invito, hermanos, a revisar las vidas y decir, Señor, ¿estoy yo en la postura de Zaqueo? ¿He entendido el Evangelio, Señor? ¿Ha habido en mi corazón un deseo profundo de retirarme de todo lo que tú sabes es pecado? ¿O sigo jugando a la iglesia, Señor? Tiempos difíciles los que estamos viviendo, hermanos. Tiempos muy duros, donde el Señor puede venir cualquier momento. Y yo no quiero que nadie de ustedes, nadie de nosotros nos quedemos después del rapto, si así quiere el Señor. Yo quiero ver a toda mi familia en el cielo, quiero ver a todos ustedes en el cielo. No necesitamos, hermanos, para disfrutar de la vida, estar endulzados en el pecado. Usted lo sabe eso. No necesitamos. Dios tiene otras cosas preciosas en nuestras vidas para hacernos sentirnos felices, contentos. Nada de lo que usted desea en todas las áreas de su vida el Señor le ha negado, hermanos. Nada. ¿No es cierto? Nada. Si el Señor sabía que a usted le gustaba esto, viene y nos pide al Señor, el Señor le da el doble. Y le hace sentir cómodo, feliz, contento. Pero el problema está en que si yo creo que mejor me fue cuando yo he estado en el pecado y empiezo a vivir esas dos vidas, de pecado y de iglesia y de pecado, no podemos funcionar así, hermanos. Tenemos que clamar al Señor. Y con esto concluyo, hermanos. Usted y yo sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles. Y no hay cosa más linda que en el silencio de nuestra oración le podamos decir, Señor, por favor, tú conoces mi talón de Aquiles, tú conoces mi problema, Señor. Ayúdame a superar, Señor. No puedo superar yo solo, Señor. Zaqueo demostró que mirándole al Señor, él podía operar un cambio profundo que sería el comienzo de su salvación eterna, hermanos. Él comprendió que el devolver las riquezas que él lo hizo maravillas, que era más importante hacer eso para tener la salvación eterna. Hay cosas en nuestras vidas, hermanos, que podemos estar nosotros así atando, desate, para mirar a Cristo, que es nuestro Dios y Salvador, hermanos. Son tiempos de amar al Señor como nunca le hemos amado. Son tiempos de clamar al Señor y decirle, Padre,
Ayúdame a vivir la vida santa que tú quieres. Cuando llegamos a ese punto, hermanos, entonces podemos decir, sí hemos entendido el Evangelio, sí vive Cristo en mi corazón. No vivo yo a medias tintas, no vivo yo una vida doble, vivo una vida transparente ante el Señor. No hay cosa más hermosa, hermanos, que vivir una vida transparente ante el Señor, no ante la gente, no ante la misma familia, sino ante el Señor, porque el asunto es individual. Yo quiero que el Señor me mire a mí y me diga quién soy yo, antes de que la gente me diga que yo soy muy chévere, ¿no? ¿Para qué? Quiero que el Señor me diga, hijo mío, estás con buen comportamiento, yo te sigo ayudando. Y ¿saben lo precioso que es, hermanos? Es que mientras buscamos al Señor y le pedimos santificación a nuestras vidas, Dios nos va ayudando de una forma tan maravillosa que al momento en que usted hace una pausa y piensa en su vida espiritual, dice, wow, ¿cómo he cambiado? ¿Sabe por qué? Porque usted tuvo un corazón dócil, humilde, para poder decir al Señor, cámbiame, Señor. Saqueo tuvo ese corazón para el Señor y sabía que tenía una oportunidad singular, única. Sabía que viendo al Señor en su casa había sentido tan privilegiado que a lo mejor no iba a haber una segunda oportunidad. Aprovechemos la oportunidad y las oportunidades que el Señor nos da y hagamos de nuestras vidas un santuario, hermanos. Hagamos de nuestros corazones un lugar para que el Señor habite y nos regale lo que necesitamos, porque Él no es un Dios miserable, Él es un Dios generoso, nos bendice espiritualmente, físicamente, materialmente, hermanos. Ustedes lo saben y ustedes lo han vivido. Tenemos que, hermanos amados, continuar con esa mística de buscar al Señor, de alabar al Señor. Y si en el seno de familia no todos son convertidos, no importa, hágalo usted. Y si nuestras familias todavía no han entendido, no importa. Sigamos adelante, mirándole al autor y consumador de nuestra fe, de nuestras vidas, para ver al resto de nuestras familias a los pies de Cristo. Inclinen sus rostros, por favor. Padre bendito, en este día te clamamos, Señor, que no mires nuestros corazones como a Saqueo, Señor. Nos purifiques, nos limpies y nos ayudes, Señor, para que, Padre Santo, Dios mío, te amemos como tú quieres, Señor. Yo levanto mis manos para clamarte que la sangre de Cristo me lave, me limpie de todo lo malo, de toda cosa que es inicua en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de tus hijos aquí presentes, en la vida de todo tu pueblo en el mundo entero, Padre. Ayúdanos, Señor amado, tu venida es pronta. Padre Santo, que estemos apercibidos con lo tuyo, Señor, y no con las cosas del mundo. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.